es aproximadamente 12 molar. Entonces, más o menos, o sea, esos datos como curiosos son de bastante ayuda al momento de estar en esta clase de ejercicios porque sabemos más o menos a lo que tenemos que llegar. No puede ser más allá de 11.81 porque el ácido clorhídrico no puede disolverse. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la concentración de amoníaco concentrado. ¿Ok? Nos dice que son 28 gramos de amoníaco en 100 mililitros de disolución. Eso es lo que dice el porcentaje masa-volumen. Aquí está arriba. Se le puse 28% masa-volumen. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer aquí? Lo primero también que hay que recordar, ¿qué unidades tiene la molaridad? Mol sobre litro. Mol sobre litro. Tenemos que llegar a mol sobre litro. Aquí tenemos mol sobre litro en 28 gramos en 100 mililitros de disolución. No. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar para llegar a mol? Las milimoles. ¿El peso molecular? Exacto. ¿Cuánto pesa el amoníaco? El amoníaco pesa 17 gramos. Es un mol de amoníaco. Aquí tengo esto. Ya tengo mol de amoníaco arriba. Ya arriba ya no le tengo que mover. ¿Qué sigue? ¿Qué se les ocurre que siga? Pasar los mililitros a litros. Exacto. Es 1000 mililitros. Es un litro. Pues aquí ya puedo cancelar este y cancelar este. ¿Y eso cuánto me da? $16.47 molar. ¿Dudas? No, creo que el mío fue un fallo en mi calculadora, porque sí lo hice así. Ok. Ahora, la concentración de ácido clorhídrico. ¿Qué tenemos? 38 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. En este caso, como vamos a emplear la densidad, recuerden que la densidad es gramos de disolución entre mililitros de disolución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí abajo, ¿qué quiero? Litros. Y tengo gramos. La única forma de pasar de gramos a mililitro, pues es empleando la densidad. Entonces es 1 mililitro de disolución, es 1.18 gramos de ácido clorhídrico. Perdón, de disolución. Yo tengo que es 36.5 en el ácido clorhídrico. Ah, ok. Sería 1.18 gramos de disolución en 1 mililitro de disolución. Ok, vamos aquí. Tengo mililitro abajo. ¿Qué sigue? El factor de conversión. 1000 mililitros son 1 litro. Ya tengo abajo litros. ¿Qué me falta? ¿El peso molecular? Exacto. Es 36.5. $11.8.
¿Dudas? No, profesor. Y entonces, ¿por qué no lo respondieron? Yo sí, profesor. ¿Por qué se repitió? Bueno, ¿por qué volvimos a utilizar el valor del peso que nos habían dado? Dos veces del ácido clorhídrico. ¿Por qué utilizamos el peso, bueno, de masa a masa? Bueno, la concentración más bien del ácido clorhídrico dos veces, que es la de 36.5, y luego al final la volvemos a utilizar. Pues porque aquí es la pureza y aquí es el peso molecular. Ah, ok, ok. ¿La pureza no era de 36.46? No es 36.5. Ah, no. Sí. Bueno, Sí, es perdón. 36.46 es 36.5. ¿Qué se les dificulta al momento de pasar? Porque creo que es, pues si ya pasaron analítica básica, creo que es, no sé si lleven cálculos estequiométricos o algo relacionado, pero creo que es muy importante que estas cosas, pienso yo que son ya de un nivel básico y que tienen que, pues, dominarlas. Porque si no, imagínense, en el examen les come tiempo esto. ¿Sí, Mariel? Bueno, la verdad yo sinceramente me confundí porque había estado resolviendo igual los ejercicios de la plataforma. Entonces, no sé, cuando yo vi que era porcentaje masa volumen y eso vino a mi mente como que se tenía que resolver así. Por eso es que le había preguntado lo de la pureza, pero pues ya ahorita que no lo explicó, pues no, de hecho era mucho más fácil que eso. Ok. Pues sí, chequen los ejercicios que la profesora Erika les sube. ¿Sí, Carla? Bueno, en mi caso fue que igual que la compañera como que ya tenía listo qué hacer, como que sí lo sabía, pero igual cuando usted dijo que ya teníamos todo, fue de, no tenemos el peso, lo tengo que buscar o tengo que hacer como que sí ya lo tenía. Entonces eso fue lo que me confundió y no supe si sí lo usaba o no lo usaba. Como que pues hasta cierto punto, al menos yo, estoy acostumbrada ya a tener como la idea de la formulita mágica con la que lo voy a hacer y si me falta algún dato o no sé cómo ponerlo, pues es donde me hice bolas. Bueno, pero ahí justamente, pues por ejemplo, en la industria, cuando trabajan les van a decir, pues hagan una disolución buffer de fosfato, de monohidrogenfosfato y fosfato. Y entonces, o sea, les vas a decir, pero oye, ¿cuál es el peso molecular? Pues no, obviamente tenemos que, ok, tengo estos datos, me dice el problema, y si yo creo que necesito el peso molecular, pues entonces consulto mi tabla periódica y puedo sacar el peso molecular. O sea, por ejemplo, el pKa, hay tablas, obviamente en el examen, por ejemplo, sí les vamos a dar el valor del pKa. El volumen es indispensable. Por ejemplo, en este caso, la pureza o la concentración son indispensables, pero cosas que son, que ustedes pueden sacar, o sea, a lo mejor no se sabe en la tabla periódica, pero sí pueden, o sea, una tabla periódica sí es algo que es más sencillo de consultar que una tabla de pKa, por ejemplo. Es más sencillo de encontrar una tabla periódica y pues, yo creo que necesita el peso molecular, entonces lo voy a sacar. ¿Me explico? No sí, por eso, pero como usted dijo, ahí tienen todo, fue como de, ok, dijo que lo tengo todo, ¿la uso o no la uso? Eso fue lo único que me hizo dudar. Pues bueno, en este caso, si tienes una formulita mágica, no dudes y úsala. Y en dado caso, los datos que te lleguen a faltar, pues pregúntalos. ¿Cuál es el peso molecular? O sea, pero no pregúntalos como en, o sea, creo que lo peor que pueden hacer ante los profesores es preguntar con duda, porque entonces nosotros nos aprovechamos y a lo mejor te confundimos, ¿no? ¿Lo necesitas en serio? No, o sea, oiga, profesor, ¿cuál es el peso molecular del ácido clorhídrico? Entonces, es 36.5. Y es muy diferente a si yo pregunto, profe, ¿necesitamos el peso molecular? ¿Me explico? Sí, Ok. Entonces, esa cuestión, o sea, no duden de lo que ya ustedes aprendieron. Recuerden que lo bien aprendido nunca se olvida. ¿Vale?
Entonces, como paso final, ya nada más necesitamos el volumen que tenemos que agregar de amoníaco y el volumen que tenemos que agregar de ácido clorhídrico. Entonces, volumen de amoníaco y el volumen de ácido clorhídrico. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? O sea, conocemos los milimol que necesitamos de amoníaco, conocemos los milimol que necesitamos de amonio, que son los de ácido clorhídrico. Y Ya tenemos las conocemos- concentraciones, ¿no? La podremos dividir entre el volumen. Sí, de ¿Cómo, forma perdón? directa. De forma directa colocar los milimones y la Ay, concentración perdón. y ya. No te escucho muy bien. Ah, bueno, digo que de forma directa colocamos los milimoles y los multiplicamos por la concentración y vamos a tener el volumen. Los milimol por la concentración. Ajá. O sea, si yo hago esto de algo, voy a tener milimol sobre mililitro. Si yo hago esto, voy a tener milimol Bueno, al cuadrado. entre no me di a explicar. Para poder eliminar los milimoles, utilizamos Ujú. estas. Es que no me expliqué, perdón. Ajá. A ver, para el volumen de amoníaco que tenemos que agregar, ¿qué tengo que multiplicar? ¿O qué tengo que dividir? ¿O qué tengo que sumar? Serían los 1200 milimoles de amoníaco Ujú. por 1 litro sobre, bueno, 1 mililitros entre 16.47 milimoles. Ok, entonces es entre la concentración, Ajá. ¿no? Entonces, son 72.86 mililitros de amoníaco. Y para el ácido clorhídrico, Pues la concentración que de bueno, los milimoles de 164 milimoles por la bueno, entre la concentración. ujú, y entonces son 13.89. Bueno, 13.99 de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces ya está. El problema está resuelto. Yo tengo que agregar en un vaso de precipitados de 250 mililitros o de 500 mililitros de lo que tengamos disponible. Yo voy a agregar 70, no sé, pueden medir 72.86. En el laboratorio se pueden medir 72.86 mililitros. Sí, ¿Sí? sí, ¿Cómo? con una, ¿cómo se llama? Perdón, Probeta. es que no te escucho bien. Estás muy Con lejos. con una propeta, ¿no? Creo que sí se llama, ya no me Una acuerdo. probeta. Ok, las probetas tienen este grado de medición, punto Ah, bueno, no. 86. No. No se puede. Podremos medir 73 mililitros de amonio, ¿no? Exacto. 33 mililitros de amoníaco. Con una probeta, por ejemplo. Recuerden que este es laboratorio y que es también importante que sepan la preparación. Entonces, el amoníaco, agrego el amoníaco, 73 mililitros, y después Se le agregan los 14 mililitros de ácido clorhídrico. agrego en un recipiente con hielo,
o sea, sumerjo, una vez que agrego el amoníaco concentrado, 73 mililitros, sumerjo en un recipiente de hielo, con hielo, perdón, y agrego gota a gota, o bueno, homogéneamente, lentamente agrego 14 mililitros de ácido clorhídrico, ¿vale? Y una vez que los agregué, completo con agua, ¿cuánto baste para? 200 mililitros. Entonces voy a agregar el ácido clorhídrico y completo con agua hasta 200 mililitros. Y ya está. Ya tienen su disolución buffer, ya de ahí nada más toman lo que se requiera para la práctica. ¿Vale? ¿Tienen dudas aquí? ¿Qué significan esas iniciales, profe? CBP. Lo usamos para denotar cuánto baste para 200 mililitros. Ok. El volumen necesario para completar 200 mililitros. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Aunque serían 250, ¿no, profesor? ¿Cómo? Aunque serían 250, ¿no, profe? Son 200 mililitros. Ah, es que como usted puso ahí abajo 250. No, es en un vaso de precipitados de 250 o de 500 mililitros, de lo que tengamos en el laboratorio. Ah, ok. ¿Alguna duda? Bueno, yo estaba releyendo el problema y no nos dice como de calcula las concentraciones o dame las concentraciones al equilibrio ni nada de eso. Entonces, si está así como por decirlo abierto, hacemos todo ese proceso. O sea, siempre se va a hacer así cuando no nos pidan algo en específico. Pues es que, si tú te das cuenta, dice, o sea, sí, obviamente me faltaron las preguntas de cuánto volumen se requiere de amoníaco, cuánto volumen se requiere de ácido clorhídrico, pero si te dicen, prepara 200 mililitros de una disolución amortiguadora, empleando amoníaco concentrado y ácido clorhídrico concentrado. O sea, si a ti te dicen eso en un laboratorio, tú que, o sea, no es un problema de examen, te dice alguien del laboratorio, o sea, estás en presencial y yo te digo, oye, prepara 200 mililitros de una disolución de buffer de amonio. ¿Tú qué haces? O sea, ¿solo mezclas las cosas o tienes que hacer todo el No, o cálculo? sea, sí entiendo que es algo que se tiene que saber, pero bueno, o sea, lo digo, por ejemplo, cuando son ejercicios de examen, pues si uno está rectificando como el ejercicio y ver, me piden esto, si lo puse, si Ok, lo puse, ok. si lo puse, o sea, nada más es por eso de cosas, se tiene que hacer eso para que esté completo, vaya, el ejercicio. Sí, bueno, si les llegamos a poner un ejercicio de este tipo, pues sí vamos a poner la pregunta, o sea, Ok. esto, ¿cuántos Sí, es mililitros? que, o sea, íbamos como siguiendo todo un proceso, pero era como de, ok, ¿y nos falta qué o nos pidieron qué? Esa era la única duda, pero sí, se entiende completamente que todo es necesario. Ok, vale. Sí, gracias. Y también es importante la parte experimental, o sea, porque en ocasiones podemos llegar a pedirles un protocolo, por ejemplo. O sea, describe cómo prepararías una disolución buffer de amoníaco. Y obviamente necesitas conocer esto. Y necesitas, por ejemplo, no puedes olvidar el tener un recipiente con hielo, porque la reacción es muy exotérmica y se te puede romper el vaso, por ejemplo. Entonces, creo que también es importante saber la parte experimental de las cosas. Y la finalidad de este curso, de esta materia, es pues justamente, ¿no? El laboratorio. Este es un repaso de disoluciones buffer. A mí me gustaría que para ustedes hicieran este ejercicio, calcular las cantidades de reactivos de masa o volumen que se deben de pesar para medir para preparar 500 mililitros de una disolución amortiguadora de amoníaco de concentración 2 molar y de pH 10. En este caso, consideren
que tienen en el laboratorio amoníaco concentrado y cloruro de amonio. Está más fácil porque no lo tienen que hacer in situ, pero es importante que lo sepan hacer. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿alguna duda del problema que revisamos? Creo que es un problema bastante completo porque contiene estequiometría. Vieron en cierta parte los puntos que les fallan. Y creo que es importante que los comiencen a ejercitar. Y pues también, o sea, un repaso de las disoluciones amortiguadoras y un caso un poquito más real, ¿no? De hacer el buffer in situ. Entonces, hasta aquí, si no tienen alguna duda, no sé si la profesora Erika quiera complementar, se me haya pasado